Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un varón de 64 años con prostatitis aguda por Escherichia coli durante la hospitalización mejora con ciprofloxacino intravenoso, pero tras el alta empieza ciprofloxacino oral y a los pocos días vuelve a presentar fiebre y disuria. Refiere que ha tomado el antibiótico como se le indicó. Entonces surge la pregunta importante. Si el paciente sí tomó el medicamento, ¿por qué no está funcionando? La respuesta no está en la bacteria, está en la absorción del fármaco. En el desarrollo del caso, este caso está diseñado para que pienses primero en resistencia antibiótica, pero hay un detalle que cambia todo. El paciente toma un antibiótico de venta libre para la acidez. Ese dato es fundamental, porque muchas veces los antiácidos contienen calcio, magnesio y aluminio, y esos cationes polivalentes interactúan con varios medicamentos, especialmente con las fluoroquinolonas como el ciprofloxacino. En la base farmacológica, las fluoroquinolonas suelen absorberse muy bien por vía oral, pero cuando se toman junto con cationes polivalentes en el tracto gastrointestinal, ocurre una reacción de quelación. Esto significa que el antibiótico se une al calcio, magnesio, aluminio o hierro y forma complejos insolubles. Y si el fármaco forma un complejo insoluble, no se absorbe bien, llega a menos cantidad a la sangre y disminuye la concentración efectiva del antibiótico. El resultado final es disminución de la biodisponibilidad del fármaco, y esa es la respuesta correcta del caso. En la revisión de por qué el paciente mejoró al principio, eso también es muy importante para entender el caso completo. Durante la hospitalización, el paciente recibió ciprofloxacino intravenoso. La vía intravenosa evita el tracto gastrointestinal. Entonces, no hay quelación, no hay problema de absorción y el antibiótico funciona bien. Después del alta, al pasar a la vía oral, sí aparece la interacción con el antiácido. Por eso, el paciente mejora primero y luego recae. Revisando el concepto de qué es la biodisponibilidad es la fracción del fármaco administrado que llega a la circulación sistémica en forma activa. Si un medicamento oral se absorbe menos, su biodisponibilidad cae. Eso significa que aunque el paciente sí se tome la tableta, al cuerpo le llega mucho menos medicamento del esperado. En este caso, el problema no es la falta de adherencia real, el problema es que el fármaco no está entrando bien al organismo. En los fármacos y cationes que debes recordar, este mecanismo lo debes memorizar casi como asociación automática. Los fármacos que se afectan por quelación son tetraciclinas, fluoroquinolonas y levotiroxina. Los cationes responsables son calcio, hierro, magnesio y aluminio. Entonces, la regla mental del examen es: fluoroquinolonas con un antiácido tenemos menor absorción. Si nos hacemos la pregunta de por qué no es resistencia, la bacteria era sensible a todos los antibióticos estudiados y además hubo una buena respuesta inicial al ciprofloxacino intravenoso. Eso hace mucho menos probable una resistencia adquirida rápida como explicación principal. Si el fármaco funcionó bien cuando llegó al cuerpo, el problema más lógico después no es que la bacteria cambió en pocos días, sino que ahora el antibiótico ya no está alcanzando niveles adecuados. En los puntos clave, las fluoroquinolonas tienen buena absorción oral, pero pueden perderse por interacciones gastrointestinales. Los antiácidos suelen contener calcio, magnesio o aluminio. Estos cationes forman complejos insolubles con ciprofloxacino. La quelación disminuye la absorción intestinal del antibiótico. El resultado es menor biodisponibilidad y falla terapéutica. La mejoría con ciprofloxacino intravenoso, seguida de recaída con ciprofloxacino oral, es una pista clásica de este problema. En las preguntas, en un paciente que recae con ciprofloxacino oral mientras toma antiácidos, ¿cuál es la causa más probable del fracaso terapéutico? Disminución de la biodisponibilidad del fármaco. ¿Qué tipo de interacción ocurre entre ciprofloxacino y antiácidos?
Quelación en el tracto gastrointestinal. ¿Qué cationes de los antiácidos participan en esta interacción? Calcio, magnesio y aluminio. ¿Por qué el ciprofloxacino intravenoso sí funcionó inicialmente? Porque evitó el tracto gastrointestinal y no sufrió quelación. ¿Qué grupo antibiótico comparte este tipo de interacción además de las fluoroquinolonas? Las tetraciclinas. Y recuerda, las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, pueden formar complejos insolubles con cationes polivalentes en el tracto gastrointestinal, especialmente calcio, magnesio, aluminio o hierro. Cuando esto ocurre, el antibiótico no se absorbe adecuadamente y disminuye su biodisponibilidad, lo que puede producir recaída o aparente fracaso terapéutico a pesar de que el paciente esté tomando la medicación correctamente. La asociación que no debemos olvidar es la siguiente. Ciprofloxacino oral con un antiácido se produce una quelación, lo que nos da como resultado una baja absorción del antibiótico. Si ves que un paciente mejora con antibiótico intravenoso y empeora al pasar a la vía oral mientras usa antiácidos o suplementos minerales, piensa inmediatamente en disminución de la absorción por quelación. Esa es una perla clásica y muy preguntada en el STEP 1. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.